Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada está... Buen día, bienvenidas a este segundo tema del curso de Isaías y sus discípulos. En esta ocasión vamos a revisar un poco qué significa la vocación del profeta, para después ahondar cómo fue la vocación del profeta Jeremías. Y a partir de estas vocaciones proféticas, cómo nosotros en nuestra vida cristiana podemos redescubrir también nuestra misión profética. Para esto vamos a empezar, como les había dicho, viendo qué es un profeta, o mejor dicho, cómo Dios llama a los profetas. En el Antiguo Testamento, cuando se estudia la vocación del profeta, está muy vinculado a la misión que tiene el profeta y que lo vamos a ver en el siguiente tema. Cuando Dios llama al profeta, lo llama precisamente para que sea su mensajero frente al pueblo de Israel. ¿Y cuál es el mensaje que Dios quiere transmitir a través de los profetas? Es el siguiente: el pueblo de Israel tiene que permanecer fiel a la alianza que Dios estableció con ellos. Una alianza por la cual Dios les da la tierra prometida, pero es una alianza también que pide que el pueblo de Israel se comprometa con las leyes que Dios les da. ¿Para qué? Para que sean un pueblo modelo, ejemplo, en comparación con las demás naciones de la tierra. Lo que sucede es que durante la historia de Israel vemos cómo en varias ocasiones Israel ha cometido infidelidad a la alianza o al pacto con Dios. Y esta fidelidad muchas veces se expresa en idolatrías. O sea, por ejemplo, Israel fue muchas veces tentado por los cultos idolátricos de los pueblos vecinos, y hacía de que no solamente adoraran a Yahvé o en el templo de Jerusalén, por ejemplo, sino que también tuvieran otras prácticas religiosas consideradas idolátricas. Otra de las cuestiones en cuanto a la infidelidad del pueblo de Israel es que el pueblo, especialmente los reyes o los que tienen poder dentro de la monarquía, dentro del pueblo de Israel, cometen injusticias precisamente con los que menos tienen. Entonces es debido a estas infidelidades, que son propiamente idolatrías y la injusticia, que el profeta, como mensajero de Dios, les va a recordar: tienen que permanecer fieles a Dios. Y esto es muy importante porque en el Antiguo Testamento la donación de la tierra por parte de Dios a Israel parte de una alianza que hizo Dios mismo con Israel en el libro del Éxodo. Y en todo el Pentateuco se ve ese tema de la alianza de Sinaí. Si Israel es infiel a la alianza, si no cumple con su parte del pacto, eventualmente perderá la tierra, perderá los derechos sobre la tierra santa. En resumidas cuentas, y esto lo vamos a profundizar un poco en el siguiente tema, cuando Dios llama a profetas, que pueden ser hombres y mujeres, los llama para que denuncien el pecado del pueblo, o sea, denuncien su infidelidad con respecto a la alianza, pero también les llama para que anuncien la salvación que Dios les trae. ¿Sí? La labor del profeta no solamente va a ser condenar, sino es anunciar una buena noticia por parte de Dios. Y en este sentido, Dios ha llamado, insisto aquí, a diversos hombres y mujeres en diferentes circunstancias y momentos históricos de lo que es la vida de Israel. Tenemos, por ejemplo, el caso del profeta Amós, que fue un pastor de ovejas de una aldea que se llamaba Tecoa, que se encuentra dentro de Judea, y precisamente lo va a llamar para que anuncie la palabra de Dios al reino del norte. Para ponernos un poco en contexto, Amós, ¿sí? Nace en Tecoa, y Tecoa está dentro de lo que se conoce propiamente como el reino del sur.
Y en la época de Amós, el reino de Israel ya se había dividido en dos, reino del norte y reino del sur. Y Dios escoge a un pastor de ovejas, un oficio humilde, escoge un pastor de ovejas del reino del sur para que vaya a hablar en nombre de Dios al reino de Israel. Por otro lado, va a llamar, por ejemplo, a Ezequiel en una época concreta de la historia de Israel. Estaban un grupo de judíos siendo deportados, ¿sí?, a Babilonia. Babilonia había conquistado, había derrotado al reino del sur, y dentro de este grupo de deportados que se iban a Babilonia, Dios va a llamar a Ezequiel para que dé una palabra también de consuelo, una palabra profética para su pueblo. Tenemos también el caso de la profetisa Hulda, o Hulda, dependiendo de las traducciones de la Biblia, que precisamente nace en la época del rey Josías. El texto bíblico no nos dice mucho de ella. El texto bíblico nos dice que Hulda es la esposa de un tal Salum que estaba o trabajaba dentro de la corte del rey Josías y era el encargado de su vestuario. Y Hulda también tiene una misión profética, y es anunciar la palabra de Dios, y en este caso es una palabra de condenación al rey Josías y al pueblo, porque no han sido fieles a la alianza con Dios, no han sido fieles a lo que el pueblo se comprometió desde un inicio. Entonces estamos viendo cómo Dios, insisto, en determinados momentos de la historia de Israel, siempre va a escoger a hombres y a mujeres que no necesariamente son sacerdotes o que no son personas con un cargo alto dentro de la sociedad del pueblo judío. Muchas veces llama a personas que para el pueblo no son necesariamente los referentes de la sociedad, como en el caso de Amós, que era un pastor de ovejas, ¿no? A veces, o como en el caso de esta profetisa Hulda, llama a una mujer cuando en la sociedad judía era una sociedad patriarcal, ¿sí?, en donde son los varones los que están obligados a cumplir los términos de la alianza o cumplir la ley de Moisés. Las mujeres no tenían esa obligatoriedad de cumplir la ley, la cumplían en relación que eran buenas esposas o buenas madres, ¿no? Y acá estamos viendo cómo Hulda precisamente es llamada por Dios para una misión. Tenemos a personas que en una situación de desgracia, como es la época del destierro, Dios precisamente los llama para dar una palabra de esperanza, como lo pudo haber sido el profeta Ezequiel. Y dentro de esa línea ya quisiera entrar a la vocación del profeta Isaías. Isaías, tal como nos dice el libro que lleva su nombre, recibe su vocación en el año 740 a.C., al finalizar el reinado del rey Josías. Y es muy interesante porque prácticamente en el libro, al inicio, particularmente en el capítulo 6 de Isaías, de los versículos del 1 al 8, se nos va a narrar su vocación, pero a partir de una visión que es muy extraña e interesante, porque nos va a describir cómo Isaías puede ver el trono de Dios, que está rodeado por serafines, que son seres angélicos, por así decirlo, en el cual Dios le va a encargar la misión de anunciar su palabra, pero él mismo se considera como un hombre de labios impuros, o sea, una persona que no es digna de realizar tal labor. ¿Cómo voy a hablar en nombre de Dios si mi boca es impura? Es lo que en resumidas cuentas dice Isaías, y en la visión se describe, ¿sí?, cómo un ángel de Dios, en este caso, va a purificarlo, toca precisamente mediante la siguiente imagen, ¿no? Un ángel de Dios, o un serafín, coge uno de los carbones ardientes del altar que está frente al trono de Dios, ¿no?, en la visión que tiene Isaías, y este carbón encendido va a tocar sus labios. Y mediante este signo, ¿sí?,
Isaías queda purificado, renovado espiritualmente para poder cumplir la misión que le encomendó Dios. Y la misión de Isaías es precisamente un oráculo de condenación. El pueblo que muchas veces se ha estado apartando de Dios, el pueblo que ha olvidado la alianza, pues va a tener como destino perder todo lo que tiene, perder su tierra. Y esto lo sabemos por la historia de Israel, que se va a llegar a cumplir. Porque primero el reino del norte fue derrotado por los asirios en el año 721 a.C., ¿sí? La población precisamente de Samaria, la capital del norte, fue dispersada, y lamentablemente en el año 587 sucede la derrota igual del reino del sur por parte de los babilonios. Sí, los babilonios van a desterrar a una gran cantidad de judíos, ¿no? Los van a trasladar a Babilonia. Sí, estos dos eventos lamentables, en donde Israel va a perder su autonomía, donde va a perder su tierra, ¿sí? Ya fue de una u otra manera anunciado por los profetas, pero no como no hay que imaginar tampoco a los profetas como una especie de adivinos que saben lo que va a pasar en el futuro. La pérdida de la tierra es una consecuencia inevitable de quebrantar la alianza con Dios. Y esto lo sabemos por el Pentateuco, por el Éxodo, por el libro del Deuteronomio, donde se nos dice que Dios les da la tierra dentro del contexto de una alianza, pero Israel se compromete a cumplir la ley de esa alianza. Por lo tanto, desde esta lógica del judaísmo, si Israel es infiel a la alianza, está condenado a perder esa tierra. Y entonces estamos viendo cómo aquí el profeta Isaías, a través de una visión y de lo cual es muy probable, y esto lo dicen algunos autores, esta visión la pudo haber tenido en el mismo templo de Jerusalén, tal vez en una fiesta religiosa importante. Tienes esta vocación, este llamado por Dios por medio de una visión, en donde entiende que su misión va a ser precisamente anunciar el castigo inminente por parte de Dios si es que el pueblo persevera por el camino del mal. Si el pueblo sigue perseverando en la idolatría, si sigue perseverando en sus injusticias, en otras palabras, si siguen siendo infieles a Dios. Como una conclusión de esta sección que hemos estado viendo de la vocación de los profetas y en especial de Isaías, debemos tener en cuenta que la vocación de Dios, por un lado, es muy, muy bonito, porque Dios elige a personas que tal vez no son tomadas en cuenta por otros y los elige para una misión importante, pero esta misión es también agridulce. Porque el pueblo muchas veces no va a estar contento con las palabras de los profetas. Y muchas veces los profetas van a ser perseguidos. ¿Sí? La vocación profética es un llamado que Dios hace a determinadas personas en el Antiguo Testamento para anunciar su palabra, para recordarle al pueblo que tienen que permanecer en la fidelidad a Dios. Y esto, insisto una vez más, les va a traer muchos problemas a los profetas. Por eso, y el mismo Jesús lo va a decir, ¿no? Los profetas son perseguidos a causa de la palabra. Y ahora sí quisiera entrar un poco al Nuevo Testamento, porque en Jesús tenemos una nueva alianza. Si la antigua alianza, la alianza de Sinaí, era que Dios, ¿sí?, los sacaba de la esclavitud de Egipto para darles una tierra, en la nueva alianza vamos a tener algo que todavía es más maravilloso. ¿Sí? El Dios de Israel se revela en Jesucristo para anunciarnos que nos quiere hacer parte de su familia divina. Sí,
nos llama a ser sus hijos en Cristo, participar de la filiación divina, participar de la vida de la Santísima Trinidad. Y es aquí donde nace la dimensión profética. ¿Por qué? Porque Dios va a querer que no solamente sea Jesucristo quien anuncie la buena noticia de esta nueva alianza, sino que nos invita a todos nosotros a anunciar el Evangelio, a ser nosotros proclamadores de la buena noticia de que el reino de Dios ha venido en Jesús, ¿sí? Y que Jesús y este reino que viene hacia nosotros es una invitación a formar parte de la familia de Dios. La vocación profética del cristiano, del católico, la tiene también a partir del bautismo. En el bautismo nos unimos a Cristo y en esta unión con Cristo tenemos esa dimensión profética que la tuvo Jesucristo. Por lo tanto, todo cristiano, todo católico, no solamente tiene que ser discípulo de Jesús, no solamente es llamado a ser parte de la familia de Dios, sino que es llamado, así como los profetas del Antiguo Testamento, a anunciar su palabra, a proclamar esa buena noticia. Y también, como los profetas del Antiguo Testamento, a veces esta vocación puede traer sinsabores. Puede haber personas que precisamente les incomode hablar de Dios, o simplemente rechazan a Dios. Así como rechazaron a Dios en el Antiguo Testamento, todavía hay personas que siguen rechazando a Dios, y también ahora muchas personas pueden ser perseguidas a causa de la fe. Pero más allá del aspecto negativo, la vocación profética cristiana es una imitación. Es una imitación y a la vez invitación a ser como Jesús. ¿Sí? Vivir y ser hijos en Él, en Cristo, y anunciar la buena noticia a todo el mundo, ayudados por la acción del Espíritu Santo. Espero que con este tema haya podido ayudarles un poco a entender qué es la vocación profética en el Antiguo Testamento, la vocación de Isaías, pero también cuál es la vocación cristiana a la cual estamos llamados todos a partir del bautismo. Muchas gracias.